Si vemos la precisión de los ataques, estamos hablando de una decapacitación total del gobierno iraní para poder establecer, obviamente, sea un gobierno que está en exilio o un gobierno que está de shadow government ahora mismo. Hablando un poquito de todos estos frentes que ha abierto Estados Unidos, y si le parece como epicentro podemos comenzar con lo que está pasando en Irán. Hay mucha gente que decía, los pesimistas de oficio, como yo digo, los que siempre buscan la parte política por encima de la parte militar, sí, quizá haya una justificación, pero esto estaba totalmente improvisado, y sin embargo lo que estamos viendo en las últimas horas es una operación perfectamente coordinada, por lo que entiendo, perfectamente estudiada, que lleva, me imagino, mucho tiempo para haberse podido realizar de la forma que se realiza, donde han ido a los targets específicos en los lugares específicos. Esta noche ayer se anunció la caída de uno de los líderes del Consejo de Seguridad en Irán, otro de los líderes supremos de las milicias Bajik. Esta noche ha vuelto a caer otro más, es decir, son targets absolutamente específicos. Cuéntenos un poquito sobre eso, general. Bueno, Marian, diría que no creo que es que hemos abierto muchas frentes. Entiendo que en el caso de Cuba estamos hablando de casi 5 décadas, en el caso de Irán estamos hablando, bueno, sobre 5 décadas en el caso de Cuba, estamos hablando de casi 5 décadas con Irán, y entonces estamos hablando de casi 3 décadas con Venezuela. Así que son temas que habían tenían que pasar la página ya. De un punto continuo de una diplomacia fracasada a un punto ya activo de engagement. Así que primero. Segundo, pues lo que está sucediendo ahora mismo en Irán, y la temática de Irán es uno que se venía planificando, es operaciones que a cada rato se van atemperando basado en las circunstancias del momento. Y este plan de Irán es uno que se planificó y lleva planificándose muchos años. Y cómo es que se iba a ejecutar. Hay cosas menores que se cambian, pero siempre en este caso el outcome, el destino final, básicamente buscar un cambio de régimen que sea uno más palpable para el mundo diplomático y el mundo occidental. Sobre lo que está pasando ahora, esos bombardeos a instalaciones consideradas que son infraestructuras especiales militares de seguridad del régimen, estos individuos que acompañan al régimen. El régimen de Irán es algo que es curioso, porque siempre hay un reemplazo, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el régimen de los ayatolas y otro es la Guardia Revolucionaria, que eso solamente protegen realmente su revolución. ¿Cómo se puede hacer para que dentro de esa Guardia Revolucionaria, y lo hemos visto, caiga el ayatola y de repente surge otra figura, eliminan esa figura y surge otra figura? Ahora estamos hablando del hijo, que aparentemente habría quedado herido, del que no hay mucha información, también se dice que estaría muerto en el ataque al palacio donde murió su padre. ¿Cómo se planifican? Usted, que además ha trabajado en todo esto, si nos puede contar cómo se planifican y cómo se ejecutan esas operaciones. Bueno, primero hay que entender el primer tema, el IRGC presentemente está destruido, o sea, su capacidad y capacidad de poder ejecutar operaciones de combate ya es irrelevante, no pueden. Segundo, hay algunos de estos líderes que anuncian todos los días en Irán que yo me pregunto si ellos mismos saben o se han voluntarizado para ser líderes, porque están obviamente en una lista de blancos u objetivos, y no creo que ellos sepan que ellos mismos son líderes de algo hasta que ya pasan al otro mundo. Así que en el caso de cómo es que uno tiene estos blancos, pues se lleva a cabo una inteligencia muy rigurosa a muchos niveles. Hay muchos enterprises que están envueltos en eso. Sí te puedo decir que eso culmina o se lleva a cabo dentro del área humana, lo que es la inteligencia humana, inteligencia electrónica, inteligencia de señales, espacial, cibernético. ¿Hay gente infiltrada que son las que están aportando información? No. Bueno, recuerda, no es necesariamente gente infiltrada, es gente que ya está ahí, son parte del andamiaje del gobierno. Y entonces pues se vuelven ellos pues contactos o se vuelven ellos entonces la base de información y de inteligencia. Así que por ende había gente en el régimen que no estaban contentos con la dirección del régimen
que se prestaron para entonces ofrecer inteligencia que se podría action sobre el campo, sobre el terreno ahora mismo. Si vemos la precisión de los ataques, estamos hablando de una decapacitación total del gobierno iraní para poder establecer, obviamente, sea un gobierno que está en exilio o un gobierno que está de shadow government ahora mismo. La caída en el día de hoy de Ali Larijani, dice Estados Unidos, la Casa Blanca, que va a facilitar los planes para derrocar al régimen de Irán. Este señor era el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero era al mismo tiempo una especie de Rasputín que le iba hablando al oído al ayatolá. Cuando estamos eliminando estos targets, esto me imagino que puede, cuando son además operaciones tan precisas, porque no es un bombardeo general donde hay un edificio que vuela, sino que van a esos targets específicos, significa que esa planificación existía y que los que van quedando vivos, cuando el gobierno insiste de los Estados Unidos en que no importa dónde te escondas, te vamos a encontrar, es porque tienen la información para encontrarlos. Sí, recuerda que cuando ya tú empiezas a eliminar la primera y la segunda, los segundos niveles de liderazgo, los demás empiezan a cometer errores, empiezan a usar celulares, empiezan a utilizar sistemas electrónicos, empiezan a caer fuera de su parámetro normativo, que se le hace mucho más fácil a los sistemas de inteligencia poder percatarse, identificar a esa persona y poder eliminarlo nuevamente. Así que esto es continuo, esto va a ser unos blancos que van a ser flexibles, van a ser ágiles y se van a ejecutar. Ahora, con la eliminación de este líder del IRGC, obviamente es una persona que controlaba el aparato de seguridad de cómo prevenir que las masas se puedan manifestar. Tenemos información de que casi 30.000, algunos números lo ponen en 50.000 personas, fueron asesinadas. 35.000 he leído yo por organizaciones no gubernamentales. Claro, de 35 a 50 es el número que han sido eliminados, asesinados por el régimen iraní, este régimen teocrático, así que obviamente esta persona tuvo algo que ver directamente con la planificación, pero te puedo asegurar que sus número 2, número 3, número 4, número 5 están ahora mismo corriendo y peligra la vida para ellos, que crea una destabilización organizacional y operacional. General, cuando yo escucho a algunos descerebrados, y no significa estar opuesto a la guerra, puede haber alguien que esté opuesto a la guerra, pero cuando tú ves descerebrados, chupacámaras, oportunistas, que de repente se ponen un cartelito no a la guerra y utilizan un escenario como por ejemplo los Oscar, el señor Bardem, comunista de oficio, como toda su familia, que ha percibido dinero del Partido Comunista siempre. Cuando tú ves a esta gente diciendo que el derramamiento de vidas y que hay que proteger al pueblo iraní, no están contando con el designio del pueblo iraní, uno. En segundo lugar, no los he escuchado a ninguno de ellos abogar por estos 35.000 muertos de los que estamos hablando. Pero creo que desconocen además el peligro que puede significar Irán, no solamente para Israel, sino para Estados Unidos y para el resto del mundo. Cuéntenos un poco por qué considera usted que entrar en Irán era algo que tarde o temprano iba a ser necesario. Claro, bueno, hablando del actor Bardem, yo lo invito a que se regrese a España y que se quede allá, y espero que las películas que haga en España le genere el capital de la cual se ha beneficiado él y su familia acá en los Estados Unidos. O le mandamos con un billete de ida a cualquiera de esos paraísos que él dice que son. Yo estoy seguro que Sánchez y el PSOE los recibirán con los brazos abiertos en su tierra natal, así que lo invito a que se regrese. Segundo, en lo que concierne la importancia de Irán en estos momentos, pues estamos hablando que esto es una movida estratégica mucho más grande de lo que estamos viendo. Pero primero hablemos de Irán. Irán lleva casi ya 5 décadas hablando de los Estados Unidos como el gran Satanás, muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, unas retóricas increíbles. Durante la guerra de Irak, directamente Irán fue responsabilizado por 606 muertes de soldados estadounidenses en ese conflicto. Estamos hablando de otros 48 en el conflicto de Afganistán. O sea que Irán, y hablemos de antes de eso, han muerto cientos de estadounidenses a través de Europa, el Medio Oriente, a manos de Irán, sea a través de Hezbollah o Hamas o la PLO, otras organizaciones,
pero todas fueron fundadas y fueron vaqueadas, ¿no? por el régimen iraní. Así que Irán tiene las manos ensangrentadas con la sangre de ciudadanos de los Estados Unidos. Así que empecemos por eso, el número 3. En el caso de Irán, estamos hablando de que entre Irán y Venezuela hay un 37-40% del petróleo que suple a la China comunista. Según todas las líneas de tiempo que hay ahora mismo, se supone que el año que viene, en 2027, entremos en algún tipo de conflicto con la China comunista en el Pacífico. Pues al nosotros poder denegarle el acceso a 40% del petróleo y otro 27% si incluimos una llamada a MRB en Saudi Arabia o al primer ministro de Irak, pues son esos otros 20%, 27% que también sea. Tenemos hablando de un 67% de capacidad de uso de petróleo para poder ejecutar alguna operación ofensiva y sostenerla contra los Estados Unidos y sus aliados en la región del Pacífico. Así que esto va mucho más allá, esto es un pensar estratégico, es un juego de ajedrez a nivel muy, muy estratégico para prevenir un conflicto con la China comunista el año que viene. Y sobre todo con las ansias que tiene de entrarle a Taiwán, es decir, a lo mejor hasta evitar a no tan largo plazo que esas ansias que han tenido siempre de poder invadir Taiwán lo puedan llevar a efecto. Sí, y hablemos de que en enero la China comunista pues arrestó 3 de sus generales más altos del PLA, la cual están disfrutando de algún gulag ahora mismo en el este de China, en el área de Siberia, China. Pero estos 3 generales, lo que pasó fue que le escribieron una carta a Xi Jinping básicamente diciéndole que le bajara el tono a una invasión a Taiwán, la cual a nosotros nos alza o nos causa preocupación de que para un general escribir una carta así dentro de un sistema tan controlado es porque quizás se haya adelantado esa línea de tiempo potencialmente con un conflicto en el Pacífico, en este caso Taiwán o el South China Sea. Así que eso es una preocupación inherente que existe. Nosotros vemos una delegación de diplomáticos chinos comunistas que están muy, pero que muy molestos ahora mismo con Irán, porque entienden que esto pudo haber ido de otra manera, no necesariamente donde haya culminado en estos momentos.